No. Hola, esta es la segunda versión de Pinceladas para el Héroe. Entonces, vamos a hacer un repaso muy rápidamente de lo que vimos la clase pasada. Estuvimos viendo movimientos lisos, crespos, ondulados y frisados. Estuvimos viendo comas, eses, conos y us. Para esta ocasión lo que vamos a hacer es, con todos estos movimientos previos que ya estudiamos, hacer movimientos continuos. Entonces vamos a trabajar en línea, vamos a trabajar crespos, ondulados y frisados, vamos a trabajar eses continuos, vamos a empezar a trabajar en nuestro mismo cono los tres movimientos: ondulado, crespo y frisado. ¿Para qué? Pues para tener conitos lisos, ondulados, crespos y frisados. Estos conitos nos van a permitir trabajar nuestras primeras flores y los movimientos continuos nos van a permitir tener una primera idea de unas composiciones. También en esta ocasión vamos a empezar a trabajar nuestro pincel liner. ¿Listo? Para que empiecen a practicar con él. Entonces, vamos. Bueno, para practicar, se me había olvidado decirles, yo les recomiendo trabajar en papel periódico. Es muy bueno, no es un papel 100% blanco, entonces nos va a permitir ver nuestro blanco. Y es un papel bueno para practicar porque absorbe rápido la humedad del pincel. Entonces, recuerden, una buena humedad en nuestro pincel y vamos a trabajar entonces, a empezar a trabajar. Entonces, mitad blanco, nuestro tono, lo difuminamos, lo quemamos con otro tonito que nos permita ver bien chévere los trazos y arrancamos. Entonces, de nuestro movimiento liso, vamos a quemarlo con un poquito de amarillo ese blanco para que se nos vea más. Entonces vamos a tener un movimiento liso continuo, vamos a hacer un crespo, un ondulado, vamos a hacer un crespo, vamos a hacer un frisado y vamos a trabajar movimientos largos. ¿Para qué quiero que trabajen movimientos largos? Para que aprendan a manejar una buena carga en el pincel. Entonces, largo, ondulado, crespo, frisado. Digamos, acá si se dan cuenta ya nos fueron quedando espacios, lo que significa que nuestro pincel está falto de agua. Entonces eso nos ayuda. Siempre normalmente en las primeras pinceladas, mientras el pincel vuelve y toma su humedad, pues nos puede ocurrir eso. Listo. Entonces, un movimiento que yo sé que es el que más al principio se dificulta en hacer, que son nuestras heces. En este momento vamos a trabajar heces horizontales. Entonces, dijimos que partíamos en diagonal, subíamos un poquito y volvíamos y subíamos. Para hoy, en el movimiento continuo, vamos a hacerlo no tan en diagonal, sino un poquito más levantado, y vamos a hacer presiono, levanto y presiono. ¿Listo? Eso por un lado. También vamos a trabajar, como les dije, en nuestro cono, los movimientos ondulado, crespo y frisado. Entonces, de nuestro cono liso, vamos a trabajar un cono ondulado, un cono crespo y un cono frisado. ¿Ven lo lindo que queda, cierto? Y eso lo vamos a trabajar en todas las direcciones. Entonces, en nuestro cono vamos a trabajar un cono ondulado. Recuerden estar recargando el pincel de pintura. Vamos a trabajar un cono crespo y vamos a trabajar un cono frisado. Y subimos. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra primera práctica de movimiento del día de hoy. Bueno, recuerden que hemos trabajado nuestros conos en todas las direcciones, ¿cierto? Como el que está aquí en nuestra
plantilla inicial. Ahora resulta que ese cono es el componente de nuestra primera flor y una de las flores que se llaman flores primavera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro primer pétalo. De donde acaba, seguimos con el otro. Ponemos acá y nos vamos para allá. Ya tenemos 3 pétalos. Y en el espacio que nos queda podemos trabajar 3 o 2 pétalos, dependiendo de lo grande que queramos nuestras flores. Y ahí tenemos nuestra primera flor. Para uno de los usos que sirve nuestro pincel liner es porque podemos decorar nuestra flor con unos punticos en la mitad. Listo. Esa es nuestra primera flor. Cuando ya estemos practicando los otros movimientos, entonces vamos a quemarla aquí con un poquito de azul y vamos a tener, lo voy a hacer con la luz interna para que se vean más los movimientos. Entonces, ondulado, 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 podemos trabajar 3 ondulaciones, es perfecto. Ondulado, 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 ondulado. Ahí tenemos nuestros 3 conos. Ondulado, ondulado, ondulado. Y en este caso fue una flor de 5 petalitos. Y va otra de nuestras lindas flores. ¿Listo? Vamos a cargar nuevamente el pincel. Recuerden siempre manejar muy buena humedad en su pincel. Y entonces aquí vamos a trabajar una un poquito más crespa. Entonces voy saliendo, saliendo, saliendo y llego. Voy saliendo, 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 saliendo y llego. Siempre recuerden, manteniendo nuestro cono inicial, y sobre nuestro cono inicial pueden, digamos, al principio se pueden guiar así. Hacen el cono inicial como para saber dónde va a quedar y encima pueden hacer la flor. ¿Para qué nos sirve este movimiento? Este movimiento es uno de los movimientos más básicos también para todo tipo de composiciones. Unido con nuestra S, por ejemplo, tenemos que podemos hacer 1, 2, 3 y acá vamos a hacer una S. Con nuestro pincel liner lo podemos untar un poquito de rojo. Ponemos, le sacamos antenitas, hicimos una bella mariposa. ¿Listo? Entonces ese es uno de nuestros trucos. Ahora, este pincel que vemos acá es un pincel que necesita mucha agua para manejar. Entonces vamos a tener una buena carga de agua. Vamos, en este caso voy a utilizar la pintura que estamos manejando, que es rojo para que se vea. Y vamos a aprender a hacer arabescos o trazos largos. ¿Listo? Entonces la idea con esto es aprender a hacer follajes, rellenos, adornar nuestras flores. ¿Listo? Entonces la idea es que hagan prácticas con el pincel, de modo que suelten el pincel para todos los lados. ¿Listo? Y aprendan a manejar tanto trazos delgados como trazos gruesos. ¿Listo? El día de mañana o más adelante aprenderemos a hacer cenefas o decoraciones o bordes de hojas. Entonces ahí está otra de nuestras prácticas. Bueno, entonces recordemos que dijimos que íbamos a trabajar nuestras heces de manera larga. Entonces ahorita voy a cambiar los tonos de mi pincel. Uno puede lavar perfectamente el pincel, o en este caso yo apenas le pegué una leve lavada para que no se me pierdan todos los tonos que hay, porque esos tonos me ayudan que también se matice nuestra pintura. Como nos enseñaron en el colegio, nuestros colores primarios, amarillo y azul, al combinar dan verde. Sin embargo, también hay un tono que nos sirve para dar un verde más oscuro o un verde militar, que es el negro. Combinar negro con amarillo nos da un verde profundo que nos va a permitir resaltar los colores de
de nuestras hojas. Vamos a empezar a trabajar hojas. Entonces, recuerdan nuestras comas, ¿cierto? Vamos a trabajar comas inversas. Entonces ya no vamos a trabajar la coma en este sentido, sino la vamos a trabajar hacia arriba. Entonces, apoyamos y subimos. Y en este caso voy a apoyar acá y voy a subir también para empezar a trabajar. ¿Qué más voy a trabajar? Con nuestra base de cono. Entonces, partiendo de nuestro cono inicial, vamos a trabajar unas hojas sencillas, un cono, otro cono más pequeño y partimos con una S. Aquí vamos a empezar a combinar todos nuestros movimientos. Entonces tenemos otro conito, un cono más pequeño y otra S. Nos devolvemos por la mitad y empezamos a hacer hojas. Esta es una práctica bien interesante que tenemos que hacer. Hay unas hojas más sencillas que pueden ser partiendo de nuestra S y acá nos podemos devolver sobre la misma. Hay hojas con movimientos ondulados, subo y me devuelvo sobre la misma. Recuerden que para trabajar estos trazos necesitamos una buena carga de pintura y humedad en el pincel. ¿Listo? Vamos a recoger la pintura, la vamos a poner, vamos a quemarla con un poquito de negro y seguimos. Entonces, nuestra hoja. Esta es una de nuestras hojas base. Se compone de un cono grande, un cono pequeño y una S que sale y termina en punta. Y va abajo un cono grande, un cono pequeño, una S que termina en punta. Al unirlo entonces tenemos un conito grande, un conito más pequeño que vuelve al mismo centro y salimos en punta. Paramos ahí, un conito grande, un conito pequeño, una S y llega acá y se encuentra con ella y sale. Vamos a trabajar nuestra hoja simple. Esta es una composición de S y comas para trabajar lo que son ramitas. Podemos trabajar una S larga con un palito y otras S que se unan. Y lo que les decía, nuestro pincel liner, él es el que nos va a dar ese detalle visual para que todo esto parezca que esté llenito de ramas y nos permita tener acceso a nuestras composiciones. Entonces aquí vamos a salir. Entonces nuestra práctica, recuerden, cono, cono, S, cono, cono, S y vamos a trabajar entonces lo que les decía. Hay una hoja manzanita, que es una hoja redonda. Ahí está, no le habíamos hecho el palito. Nuestra hoja en 3 composiciones, nuestra hoja en S, nuestras hojas crespas y nuestras hojas de punta. Partiendo de nuestras hojas, nuestros movimientos largos, vamos a empezar a hacer la primera composición. Entonces salimos desde una esquina, una S larga y venimos. Salimos desde la otra esquina, nuestra S larga y venimos. Y aquí, con el pincel bien cargado de pintura, vamos a empezar entonces a trabajar unas florecitas. Bueno, en este caso vamos a hacer hojas, las hojas que ya habíamos visto y las vamos uniendo al tronco. Vamos a hacer otra hojita, nos podemos devolver o podemos salir desde el inicio, lo que yo les decía, y vamos a untar otra vez acá. Entonces salimos, entonces conito, conito S,
conito, conito S. Listo. Tenemos una ramita por acá, tenemos una ramita por acá, vamos a hacer una ramita por acá. Recuerden que la naturaleza es muy variada, entonces ustedes pueden poner las ramas pues de una manera simétrica, pero pues donde les parezca más lindo. Entonces nosotros podemos hacer unos tronquitos, nuestros movimientos. Todos nuestros movimientos están basados en los movimientos iniciales que vimos nosotros. Entonces no estamos haciendo movimientos diferentes. Vamos en este momento a dejar un momentico acá y seguimos con otra composición en rama. Entonces para este momento voy a trabajar un verde mucho más intenso. Entonces voy a trabajar solo amarillo, azul, puros. Y necesito mucha humedad porque voy a trabajar un movimiento largo. Esto es para que lo practiquen, no se angustien. ¿Listo? Entonces voy a trabajar un 2 en S. Y ese 2 nos va a servir para un montón de composiciones hermosas que vamos a hacer. Salimos en punta y llegamos acá, como se maneja la S. Pero lo que vamos a hacer es manejar las puntas del pincel. Puntas, 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 puntas. Venimos y dibujamos un 2. Venimos acá. Oprimimos y salimos. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro 2. Y a él, ¿qué le vamos a hacer a ese 2? Lo vamos a llenar de ramitas. Entonces, una ramita por acá, una ramita por acá. Vamos a acompañar esas ramitas. Y vamos a trabajar cosas hermosas. Ramitas, ramitas, unas más anchas, unas más angostas. Recuerden que en la naturaleza no todas las ramas son exactamente iguales. A esta también le vamos a trabajar ramitas. Por acá vamos a trabajar unas ramitas. Y con este y este vamos a empezar a hacer unas lindas y hermosas composiciones para que le pongan mucha atención. Bueno, entonces, ya cuando se nos seca, yo les aconsejo que, digamos, cuando estamos trabajando en papel, dejemos que se seque para no arrastrar la pintura. Igual cuando estemos trabajando sobre alguna superficie o alguna composición que vamos a realizar. Entonces vamos a cuadrar aquí de modo que vamos a hacer 1, 2 y yo creo que nos alcanzan a caber 3 flores. Entonces tenemos un cono, 2 conos, vamos a trabajar primaveras planas. ¿Listo? Vamos a quemar un poquito nuestra pintura para trabajar. Y hacemos otro cono. Cargamos bien nuestro pincel. Y esta la vamos a hacer especial porque la voy a hacer con la luz hacia afuera. ¿Listo? Tal vez nos va a quedar un poquito más transparente. La podemos volver a repisar para que se vea bien todos los tonos. Listo. Vamos a dejar un conito por acá volando. Vamos a dejar un conito por acá volando. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de pincel. Voy a tomar mi pincel liner. Voy a mojarlo muy bien. Una bastante carga de agua. Y voy a coger acá un botón. Acá un botón. Y lo que les decía,
palitos, practicar palitos. Esto nos va a dar una sensación de agarre de las figuras y de las flores, para hacer sentir que ellas también pertenecen y están colgadas de sus propias ramas. Listo. Tenemos por acá uno larguito, tenemos por acá otro larguito. Vamos a coger un puntico de nuestra pintura roja y la vamos a poner acá como nuestro centro. Otro puntico en nuestra pintura roja y otro centro. Limpiamos, vamos a coger un poquito de blanco y a este lo vamos a decorar así con un poquito de blanco. Les voy a enseñar un truco muy bonito para las composiciones, que es manejar el liner a punta de solo blanco. Vamos a poner puntos así, muchos puntos en desorden, no importa. Vamos a hacer unos palitos a un lado, otra vez al otro lado, muchos puntos en desorden. Vamos a jalar y a esos punticos en desorden vamos a ponerles muchos punticos en desorden amarillos también. Eso va a crear un efecto de florecillas para nuestra composición. Cortamos esto. Bueno, para esta composición en forma de 2 vamos a trabajar nuestras mismas primaveras, pero con el movimiento ondulado. Entonces tenemos 1, tenemos 2, conito. Cuando veamos que la pintura se nos está abriendo, entonces podemos repasar y vamos y volvemos y cargamos nuestro pincel de pintura y humedad acá, y ahí podemos dejar así y cerramos. Volvemos y cargamos. Vamos a poner la otra por acá más cerquita, entonces 1, 2. Ya nos va a quedar diferente, se nos untó un poquito de rojo, pero nos da una textura muy linda también. Vamos a volver a cargar de amarillo, vamos a volver a cargar un poquito de rojo y acá. ¿Listo? Ahora voy a manejar una de tono bien intenso. Entonces quiero un naranja intenso y la voy a trabajar aquí arriba. Entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voy a repasar esta de la mitad para que se vea la diferencia del pétalo con relación al de abajo. ¿Listo? Aquí voy a hacer lo mismo, voy a dejar un conito volando, voy a dejar otro conito volando por acá. Vamos a repasar este que le falta un poquito de pintura y voy a hacer esto. Limpio, sin lavar nuestro pincel. Voy a mojar un poquito y sobre este tono que estoy manejando voy a poner blanco, voy a poner más rojo intenso y a este lado voy a hacer uno largo, otro, y voy a hacer una S hacia abajo. Creo que ya saben para qué. Nuestro pincel liner, primero a manejar los verdes. Vamos a coger toda nuestra composición, vamos a coger nuestros capullos para unirlos a nuestra composición. Vamos a llenar esto de ramitas, que se vea que está cogido. Y medio juego nuestro liner, voy a untar de rojo, un rojo intenso, y voy a hacer una coma acá para nuestra linda mariposa. Ahora,
¿Qué nos está faltando? La decoración de nuestras flores. Punto, 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 punto. Voy a lavar bien nuestro pincel. Este pincel, recuerden que no se debe dejar dentro del agua. Voy a untar de blanco. Y vamos a hacer lo mismo. Punticos en desorden. Acá. Voy a hacer punticos en desorden. No necesitamos ponerlos de ninguna manera especial. Voy a untar de amarillo. Voy a poner puntos amarillos. Puntos amarillos. Y listo. Tenemos nuestra segunda composición. Listo, mi Elena hermosa. Entonces ya sabes, practica mucho, practica los movimientos. A medida que vayamos avanzando vas a aprender a soltar la mano. Lo importante es tener en cuenta los movimientos básicos, que son los que vimos en la primera clase. Practícalos mucho y así vamos a lograr hacer grandes y lindas cosas. Yo te voy avisando para la otra clase que podemos necesitar, podemos hacer más composiciones en papel y nos vamos viendo. ¡Chao!